Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y acá tenemos hoy con nosotros, al día siguiente de la apertura del periodo ordinario de sesiones, en la que expuso, por supuesto, su mensaje el presidente de la Nación, tenemos a un periodista de gran envergadura y aparte un hombre que conozco desde hace mucho tiempo y por el cual tengo un gran respeto y afecto, que es mi amigo Marcelo Helford, que está en el diario Clarín de siempre, diríamos en la parte El País como editor, pero va mucho al Parlamento y las cuestiones políticas. Es así, querido Marcelo, ¿cómo estás? Te agradezco mucho tu presencia. ¿Cómo está? Bien, ¿y vos? Gracias por la invitación. No, para mí es un gran gusto que vos estés en este programa. Tenemos noticias frescas. Noticias súper frescas, Claro. ¿no? No pasa, bueno, 24 horas atrás el presidente expuso. Te dejo que vos elijas lo que querés plantear de entrada, o cómo ves la cuestión. Bueno, con el discurso del Año electoral, presidente, él decidió subirse al ring electoral. Hizo un discurso muy poco programático y de temas legislativos y más de temas político-electorales. Más que por el contenido, por el tono que le dio a su discurso. Mucho más desafiante de lo que es habitual, ¿no? De lo que es habitual en él, que tiene un discurso a veces monocorde y mucho más moderado. Y buscó la confrontación con el kirchnerismo porque como señal de que al gobierno le conviene mirar, digamos, en un escenario, mirar hacia atrás como para comparar con lo que fue la herencia y que le fue bien en la elección de 2015, repite un poco esa estrategia. Los que quedaron desacomodados, incómodos, son los sectores de la oposición más dialoguista, que ayudaron con las leyes el año pasado y hoy ya están en una posición de mayor confrontación con el gobierno, pero ahí se quedaron como el jamón del sándwich, que no sabían qué lugar tenían en esta confrontación que acepta el kirchnerismo, porque también le conviene ser protagonista de este año electoral. Es decir, vos decís dos sectores, el antikirchnerismo y el kirchnerismo. Claro. ¿Así lo ves, Marcelo? Claro, el gobierno que trata de reunir a todo lo que sea antikirchnerismo como para demostrar que lo que le falta a este gobierno, los resultados que por ahí no han conseguido, siguen siendo un poco la culpa del gobierno anterior. Y por otro lado, si la gente, aún el que está más remiso a votar, a Cambiemos, ve en comparación que peor es volver a lo anterior, bueno, seguirán con alguno de los candidatos del oficialismo, que es lo que apuesta un poco el gobierno nacional, que cree que tiene que sumar una buena cantidad de votos y de legisladores para tener, digamos, un 2018, un 2019 de mayor fuerza que la que tuvo hasta ahora, donde tenía que negociar cada proyecto, cada ley, incluso hay decretos que tenían que volver atrás porque amenazaban desde la oposición con voltearlos en el Parlamento. A veces ellos mismos, ¿te acordás el tema de los jubilados, por ejemplo? Claro, pero digamos... Y al comienzo cuando los miembros de la Corte también. Sí, a ver, hay medidas que el gobierno toma y que ante la polémica prueba ver cómo cae tanto en la sociedad como entre los sectores que pueden generar en la política algún problema. Cuando ve que no puede avanzar, retrocede, trata de renegociarlos. Claro, ya fueron demasiadas veces que lo hizo y quizás se gastó esa fórmula, ¿no? Se gastó esa fórmula. De todas maneras, creo que entre el oficialismo y la oposición sacaron varias leyes, 8 o 9 más o menos, ¿no? No, sacaron una cantidad de leyes importantes en el primer tramo, cuando fue la luna de miel. Exactamente, la luna de miel. Que salieron las leyes que más quería el gobierno, la de los pagos, el pago a los holdouts. Exacto. La baja del IVA a los jubilados y a los sectores que tienen planes sociales,
el blanqueo y el plan de reparación histórica de los jubilados. Después le costó más, incluso hubo temas que el gobierno quería sacar, pero no salieron de la forma en que pretendía, la baja del impuesto a las ganancias. Exactamente. Por ejemplo. La ley de ART, por ejemplo, recién acaba de salir en las sesiones extraordinarias. Pretendió sacarlo por decreto de necesidad y urgencia y tuvo que retroceder. Lo hizo, pero en realidad quedó inválido porque aparte le venía una catarata de amparos en la justicia. Algunos temas no se tocaron. Y otra cosa, querido Marcelo, te pregunto, vos decís que esta postura que adoptó el presidente ayer puede traer como consecuencia, esto entendí lo que vos me decías, quiero ratificarlo, que se endurezcan más sectores de la oposición en cuanto al tratamiento de proyectos que envíe el Ejecutivo. Yo creo que no solo por el discurso en sí, sino que ya el discurso preveía ese escenario, que ya en diciembre, con las posturas que habían tenido el diputado, sobre todo, y en el Senado, de trabar leyes o obligarlos a negociar. Trabar leyes hablo como el de la reforma política. Eso es una lástima que no haya salido. Para introducir el voto electrónico, por un lado, en el Senado. En diputados, con el tema de subirle la apuesta al impuesto a las ganancias, a la baja del mínimo no imponible. Después, con los decretos de necesidad de urgencia que el gobierno aprovechó para sacar en el verano durante el receso del Parlamento, y en muchos casos tuvo que volver atrás o amenaza con, digamos, no darle dictamen favorable. Bueno, en ese escenario lo que se ve es la dificultad para que esos votos que necesita sumar el oficialismo, dado que es minoría en ambas cámaras, hoy sean más difíciles. Tampoco está preparando leyes de fondo. Mirá, Pocho, fíjate que las leyes de fondo que está planteando el gobierno son más para el 2018. Va a empezar hoy, estos meses a discutirla, por ejemplo, reforma tributaria, ley de coparticipación federal, que es difícil. Que es un tremendo Esa trabajo. Sí que es una ley difícil, ¿no? Claro. Y no Yo sé te si, digo porque, perdón, el régimen penal juvenil te iba a agregar, no sé si va a salir este año tampoco. ¿El tercero cuál era, perdón? El régimen penal juvenil con la baja de un año en la edad de imputabilidad. Claro. Ahora yo digo, la ley de coparticipación, por ejemplo, es una ley que indudablemente trae como consecuencia a veces una enorme dificultad para ponerse de acuerdo. Cuando empezó la etapa de don Raúl Alfonsín, también me tocó a mí, pero tuvimos los 4 años sin ley de coparticipación. Yo ya la voté a esta ley vigente como senador. Pero cuando la reforma del 94, vos te acordás, Marcelo, se le encomendó se encomendó que en pocos meses, yo estuve en esa comisión, había que hacer una nueva ley de coparticipación. Mirá, 94, 2017 y no hay nueva ley todavía. No, es muy difícil. Es muy difícil se tienen que poner de acuerdo todas las provincias. Claro, no es fácil eso. Por otra parte, cuando se giró a Buenos Aires tanto, se protestó las otras provincias, todas estas cuestiones. Y lo otro que vos hablabas hoy, yo te voy a preguntar, en cuanto a que que es un año eminentemente electoral, las elecciones depende, algunas en junio, en las provincias, otras en octubre. En octubre, claro, y aparte se adelanta porque las PASO son en agosto. Se van a hacer en agosto las PASO. En junio ya... En junio se termina prácticamente la cuestión. En junio ya se tienen que armar las listas. Las listas. O sea que queda, digamos, el inicio del año político, que es ahora en marzo. Y queda un tiempo corto porque, bueno, se tienen que ir definiendo cada sector, de ver cómo arman las alianzas, cómo arman las listas. Y ¿sabes qué, Marcelo? Lo que yo te iba a decir, no quise interrumpir ahí, el tema que vos hablabas de la ley electoral. Sí. La ley electoral creo que es una pena que la cosa haya quedado como quedó. No solamente el voto electrónico, yo creo que es mucho mayor la cuestión. Yo lo vengo diciendo acá, vos hablaste de reforma tributaria, me parece que es fundamental que se haga. Yo hablé de reforma política algunas veces, y hoy reitero que para mí, esto no lo digo de ahora, lo digo desde antes, cuando
no tiene por qué el Poder Ejecutivo llevar el proceso electoral adelante, es decir, el Ministerio del Interior, diremos, de cualquiera sea el gobierno, porque yo siempre sostengo que para eso está la justicia electoral. Claro, ese es otro de los temas. La Cámara Nacional Electoral es la que tendría que organizar, manejar los fondos y manejar todo el proceso electoral. En la negociación previa de esta reforma estaba previsto que la Cámara tome más atribuciones. Claro. Pero bueno, al caerse, incluso estaba prevista la paridad de género, quizá una exageración, porque era mitad de mujeres, mitad de hombres, y ahora con el tercio que tiene el cupo femenino, me parece que era una base importante, y después las mujeres o los hombres se tienen que ganar los lugares en las listas. Pero de todos modos... No por el sexo, sino por la capacidad. Claro, yo creo que a partir de un incentivo para que las mujeres pudieran tener participación, bueno, a partir de ahí tienen que tener, digamos, por su capacidad el lugar que se merecen. Ahora, esas cosas han quedado de lado justamente porque en el foco central, que era el tema de cómo introducir el voto electrónico o seguir con la boleta sábana de papel, bueno, quedó trabado. Sobre todo muchos de los gobernadores peronistas pretendían seguir con el sistema, aunque esto era una ley nacional, sabían que después se venía la implementación en cada uno de los distritos, claro, y prefieren tener la cosa controlada de así como hasta ahora. La vaca atada, diremos. Ahora yo te pregunto otra cosa. Me parece que hubo que poner más énfasis. Un aspecto sumamente positivo, me parece ayer, el tema de la importancia que le dio a la educación. Claro. Como yo siempre digo que sin educación ninguna sociedad puede crecer o desarrollar. Pero creo que ha habido una omisión, o yo no lo tengo que releer a lo mejor. El tema de seguridad individual. El tema preocupante en este momento. Claro. No sé cómo lo ves vos, Marcelo. No hubo muchas propuestas, ni de esa área ni de otras. Hubo un raconto de algunas medidas que se tomaron durante el año. Creo que, fue importante finalmente la unificación de las policías en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Que la federal se encargue de lo que se tiene que encargar, que son los temas federales. Quizás falten de alguna manera la implementación de políticas mucho más eficientes y la coordinación de la federal, de las fuerzas de seguridad federales, con cada una de las fuerzas locales, ¿no? Pero evidentemente hizo como un repaso muy rápido de los temas de gestión y se enfocó más en esta confrontación. Por eso yo creo que hay que tratar de marcar el camino, pero decir cómo haces para llegar al final del camino, recorrerlo. No, sí, habló ¿qué actitud asumís? Macri en un mensaje no se puede hacer todo, ¿no? Claro, de la buena voluntad para combatir la pobreza, para que la gente esté mejor, pero evidentemente en las medidas concretas no habló mucho. Y creo que lo que está esperando el gobierno que den frutos, por un lado, algunas de las medidas que fue tomando para emprolijar la economía, y por otro lado las famosas inversiones que no terminan de llegar, al menos en la cantidad que se espera. Y claro, no es fácil. Yo digo que, por un lado, está la seguridad individual de la que hablamos recién. El problema es la seguridad jurídica. Yo creo que, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura sigue en la misma estructura que tenía en el gobierno anterior. Sí. Cuando el artículo 114 habla de equilibrio en los números. Bueno, a mí tocó integrarlo, éramos 20 los miembros, ahora son 13. Yo sostengo que los legisladores que integramos o integran muchas veces el Consejo, a lo mejor es más conveniente que no lo integren los legisladores, sino que se busquen personas idóneas, sí, sobre que tengan las condiciones necesarias y la capacidad y el tiempo también. Bueno, ese por ejemplo es un tema que está en agenda porque la Corte obligó a volver a discutir la conformación del Consejo.
pero me parece que es otra cuestión que va a estar en la agenda después de las elecciones. Después de las elecciones. ¿Por qué? Porque el oficialismo lo que pretende, aunque sabe que no va a conseguir mayoría en las cámaras porque está muy lejos y aunque gane en octubre no va a llegar, al número. Al quórum propio, sí le va a dar una fortaleza como para negociar cualquiera de estas nuevas leyes con las espaldas cargadas. Entonces, guarda buena parte de su agenda importante para el 2018. Ahora lo que sí, querido Pediesto Marcelo, que voluntarismo solamente no alcanza, hay que ir a los hechos. Claro. ¿No? En ese aspecto, creo que el presidente ha tomado un poco la actitud de... Tenemos la reunión de los radicales en Villallardino, ahora te pregunto, ¿qué opinás? La posición de por el partido de la diputada Carrió, por ejemplo, la actitud de Massa Stolbizer, después te dejo que vos te explayes. Sí. Yo tengo mi posición tomada. Lo que creo es que los CEOs son capaces para manejar las empresas, pero la dosis política es fundamental, sobre todo cuando se utiliza con espíritu constructivo y de grandeza, ¿no? Sí. Así que yo te dejé esas preguntas, ¿qué opinás? Y lo de la reforma política, veo algunos países que tienen totalmente logrado esto, como por ejemplo Costa Rica, tiene un Tribunal Supremo de Elecciones, donde meten los otros poderes y no da lugar a ninguna suspicacia ni preocupación. Ahora, esto que hablábamos, provincia de Buenos Aires, que hay tantos candidatos probables y capital, por ejemplo... provincia va a ser el foco de atención. Hablamos de Massa, hablamos de Stolbizer, ellos van a ir juntos. El resultado de la elección en provincia va a determinar en buena medida qué pasa a partir de ahí. Si un país dentro de otro país. Si el gobierno queda tocado o puede de alguna manera sacar pecho en lo que le falta de gestión. Me parece que Stolbizer y Massa van a ir juntos, por lo menos, no sé si en la boleta, porque todavía tienen que ver si hacen fórmula propia. Claro. Pero evidentemente Stolbizer está decidida a jugar con algún partido que le dé mayor posibilidades de competitividad, que hasta ahora es una figura respetada, pero sin la cantidad de votos suficientes para la pelea. A elección de senadores hay en provincia, ¿no? Claro. Entonces, senadores y diputados. Claro, ahí lo importante precisamente es quién va a encabezar o quiénes encabezan la lista de senadores. Se habla en el peronismo de la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a competir. Al menos consiguió el sector que le responde ser el protagonista de la última cumbre del Partido Justicialista bonaerense, con la cámpora, con el kirchnerismo duro y con la protesta de otros sectores, pero de sectores renovadores del peronismo, pero que aún protestando no evadieron un documento de apoyo a Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque creen que es la que mejor mide, lo dicen las encuestas de ese sector. Yo lo vi el otro día, hablaban de 32%, sí, más o menos. Tiene aproximadamente un tercio que le responde, que se mantiene como núcleo duro, según dicen muchos encuestadores. Y Randazzo, Domínguez... ¿Qué pasa con los otros 2 tercios? Eso voy a preguntar, sí. Porque ¿qué pasa si Massa contiene un tercio y si el otro es para el gobierno? O si el gobierno, que creo que se respalda demasiado en la figura de la gobernadora María Eugenia Vidal. No porque no sea evidente la buena imagen que tiene, sino que es muy difícil trasladar esa buena imagen a un candidato, teniendo en cuenta que sus candidatos hoy no están muy bien posicionados, cualquiera sea, en la provincia de Buenos Aires, sea Carrió, sea Jorge Macri o sea el doctor Facundo Manes. ¿Y vos crees que ellos pueden ser los candidatos en la provincia? Son los que están ¿Carrió ahora también? En danza. ¿O todavía, capital? Todavía está como una posibilidad Carrió. La veo más cerca de que defina entre no ir a ningún lugar, no ser candidata, o ir de candidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires, que es el cargo que tiene ahora. Sí. Termina su mandato, ¿no? Claro, exactamente. Y lo otro,
Y los candidatos del PRO, por ejemplo, acá, el radicalismo, ¿cuál es la actitud que ha asumido? Bueno, en Capital Federal... Lo de Lustó, por ejemplo, alguien que sí, definir, que no. Pratgay también estuvo, bueno, en Villarino. Cambiemos tiene que definir si se arma en la Ciudad de Buenos Aires, porque está el PRO por un lado, el radicalismo y la coalición cívica separados. El radicalismo tiene un candidato importante que es prestado, que no es afiliado, pero que responde a la lógica del partido, que es Martín Lustó. Sí. Aceptó ser embajador en Estados Unidos, pero tiene muchas ganas de volver a meterse en la política criolla. ¿Tiene como objetivo principal la jefatura de gobierno o no? Claro, para el 2019. Y en el partido lo ven como una figura joven para liderar a nivel nacional y cubrir esa vacante que tiene hace rato el partido, desde el fracaso de la alianza, de un líder nacional. Bueno, pero yendo por partes, el PRO se niega a darle interna al radicalismo, con lo cual... se niega a darle. Claro, con lo cual le cierra las puertas a Lustó, porque dicen, si hacemos un acuerdo, nosotros decidimos qué lugares le damos y serían dirigentes de segunda línea del radicalismo y de la coalición cívica, salvo que Carrió acepte ir encabezando. Ahora, ¿y el ex senador Sanz qué juega, querido? En esta situación tenemos a un Ernesto Sanz que juega siempre para un acuerdo con el PRO dentro de Cambiemos, y que de alguna manera, como gobierna Macri, las condiciones las pone Macri. Y en la capital la pone quien gobierna, y lo mismo en la provincia de Buenos Aires, quien gobierna en todos los casos es el macrismo, que es lo que la dirigencia radical no quiere, es ser sujeto a las decisiones sin ser consultado, sin tener la menor participación en esas definiciones, tanto de gobierno como las electorales en los distritos más importantes. Se nos están yendo los minutos, o sea, lo que es el tiempo en televisión, pero te doy un minuto para que vos redondees lo que... ¿Vos crees que Sanz puede ser candidato a algo o no? No, lo que creo que Sanz va a seguir siendo un consultor de primera línea del gobierno, que el radicalismo va a tratar de armar un esquema más institucional, porque sabemos que Sanz no tiene ningún cargo en el partido y que sus jefes parlamentarios, Mario Negri y Ángel Rosas, seguramente van a tener más protagonismo y más acceso a la Rosada, y que el gobierno de alguna manera le va a dar alguna participación, dado que después de los traspiés que tuvieron con el tema correo, con el tema jubilaciones, saben que van a tener que hacer más consulta con sus espadas políticas. Querido Marcelo, te agradezco muchísimo, se nos fue el tiempo, pero creo que pueden surgir algunas otras cuestiones en este tiempo y ya lo hablaremos, por supuesto, en otra oportunidad. Bueno, me parece muy Lo bien. que es importante es que por encima de los aspectos pequeños de la política nos pongamos con el espíritu de servir al país y resolver los problemas de la gente, ¿no? Sí, cómo no. Yo te comentaré. Estás invitado permanente. Creo que van por el buen camino o no. Gracias, Marcelo. Te agradezco muchísimo tu presencia. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hoy, querida mía, pidamos al banco con alegría, tratemos de vivir sin fantasía, pidamos por favor que estoy al día. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable.
En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. ProvinciaNet. Pagas como querés. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Creo que no nos podemos quejar de lo que nos ha dicho mi querido amigo Marcelo Helgood, que tocó todo lo que concierne al gobierno, la oposición, los actores principales que están participando en este momento en la política argentina. Pero creo que lo importante, estuvimos hablando con Marcelo fuera de cámara, que lo trascendente es que los políticos nos demos cuenta de que no tenemos el prestigio que tendría que tener la gente que participa en la política argentina. Por encima de la tenemos que dejar atrás las facciones, los odios, los rencores, los enfrentamientos, etc. Tenemos que pensar en grande, lo digo siempre. Y esa reforma política hay que hacerla porque es de enorme trascendencia fundamentalmente para la credibilidad de la opinión pública, de los votantes, que son los que eligen a la gente para que sean sus mandatarios y los representen con honestidad, con criterio patriótico, con espíritu constructivo y pensando en grande, no en la cosa pequeña que no ayuda absolutamente a nada. Se me fue el tiempo, pero creo que en este año electoral los argentinos tenemos que comportarnos de acuerdo a lo que corresponde y a las circunstancias. Trabajar en serio, terminar con las palabras e ir a los hechos, concretar y no participar del simple voluntarismo. Hagamos las cosas que beneficien a todos los argentinos, cualquiera sea el signo político al que representen. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Muchísimas gracias.